degenerado, deteriorado, fallido, disfuncional, desgastado. ¿Te gusta cómo suenan estas palabras? Probablemente no. Y es que las palabras que usamos en la práctica clínica tienen muchísimo más poder del que pensamos. Todos conocemos el efecto placebo. Lo podríamos definir como la mejoría clínica que se obtiene por la administración de una sustancia que no tiene poder terapéutico. Esto es extensible a la aplicación de otros procedimientos, al contexto terapéutico general e incluso a la acción de determinadas palabras. Existe también lo opuesto al placebo. Se llama nocebo. Consiste en sufrir eventos adversos como consecuencia de expectativas negativas que nos hacen creer que un medicamento, terapia o acto terapéutico no solo no funcionará, sino que hará que empeore el estado de salud. En la comunicación que establecemos con los pacientes podemos generar mensajes nocébicos y las palabras que utilizamos son determinantes. Existen una serie de factores contextuales presentes en el encuentro con el paciente, como las características del personal sanitario, las del propio paciente, la relación que se establece, el tratamiento que se aplica y el entorno, entre otras. Muchos profesionales no prestan demasiada atención a estos factores, que si se tienen en cuenta pueden ayudarnos a mejorar el estado del paciente. Pero, si se descuidan, podrían tener efectos negativos en la evolución del cuadro clínico. Cabe destacar que el simple hecho de explicar el tratamiento puede favorecer la evolución del paciente, pero cuidado, no hay que dar al paciente información que no entienda o que sea errónea, lo cual es habitual con cierta frecuencia, por ejemplo, en las pruebas de imagen. Se ha demostrado que el simple hecho de enseñar a un paciente su radiografía y explicar todo lo que aparece en ella puede ser nocébico, puesto que, aunque los hallazgos sean benignos, es habitual etiquetar como patológicos cambios biológicos detectados en dichas pruebas de imagen. Estos cambios estarían presentes incluso cuando el paciente no presentase síntomas. Además, las palabras que se utilizan para explicar estas pruebas, pinzamiento, artrosis, desgaste, degeneración, crean un estado de excesiva preocupación e hipervigilancia en el paciente, que no va a ser de ayuda en el proceso de recuperación. Hace años que se conoce esta información, incluso se ha acuñado el término vomit. En la mayoría de los dolores musculoesqueléticos, las pruebas de imagen tienen valor para descartar patologías graves, fracturas, tumores, infecciones. En los demás casos, muchos hallazgos no tienen relevancia en el cuadro clínico y se pueden explicar de otra manera, como por ejemplo, diciendo que son cambios normales relacionados con la edad. En un estudio realizado por Setchell, se seleccionó a un grupo de la población con dolor lumbar persistente y se les pasó un cuestionario para identificar las creencias de los pacientes acerca de las causas de su dolor y quién se las había inculcado. Sorprendentemente, la mayor parte de las causas eran falsas, rebatidas por la evidencia científica actual, y habían sido inculcadas por un profesional de la salud, por lo que tenemos que ser muchísimo más cuidadosos con la información que administramos, puesto que podemos herir más que curar. Por ejemplo, en el caso de los dolores de espalda, en el 85% de los casos desconocemos el origen del mismo. Una vez descartada la patología grave, se sabe que la mayor parte de ellos cederán espontáneamente en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, algunos profesionales, al contrario de lo que dicen las publicaciones más prestigiosas, siguen recomendando reposo, que es perjudicial, pautando bajas laborales, solicitando pruebas de imagen cuando no son necesarias, derivando al especialista y utilizando el tratamiento farmacológico como única opción. Esta situación genera un estado en el cual el paciente pone todo su foco atencional en lo que ocurre en la zona lesionada, y esto no ayuda. El efecto placebo y nocebo ejerce una influencia real sobre nuestra bioquímica, es decir, provoca cambios internos. El efecto placebo conlleva la activación de las vías analgésicas endógenas, mediadas por opioides endógenos, mientras que el efecto nocebo provoca la activación de las vías facilitadoras del dolor. Todo esto se ha podido demostrar con varios estudios realizados por científicos de prestigio. En este estudio se formaron dos grupos a los que se administró un analgésico. Al tercer día cambiaron su administración por una sustancia inerte. Al primer grupo se le había hablado previamente de los beneficiosos efectos de dicho fármaco como analgésico, mientras que al segundo grupo se le había dicho que podía provocar un aumento del dolor.
dando como resultado un aumento de la analgesia en los sujetos del primer grupo debido al efecto placebo y un aumento del dolor en el segundo por el efecto nocebo. No subestimemos el efecto nocebo. Por ejemplo, en los ensayos clínicos con medicamentos se informa a los pacientes de los efectos adversos que pueden experimentar con el fármaco experimental. Un porcentaje de pacientes que reciben un placebo también experimentan los efectos adversos, y esto se debe exclusivamente a la información suministrada. Recuerda que muchas de las palabras que han utilizado para describir tu situación tienen sentido metafórico, y los desgastes y cambios degenerativos a los que en muchas ocasiones se les atribuyen tus dolencias, con frecuencia no son más que cambios biológicos debidos a la edad. Si tienes dudas, consulta con tu fisioterapeuta de confianza.